Imagínate un bollo. Come ese bollo y velo en una onda LGBT. Bienvenidos a un video más de Pearl. Venimos con un video muy especial. Como sabrán, hay como ciertos términos o palabras coloquiales en la comunidad LGBT, que en inglés se llaman Slang. como la jerga de cierto lugar en ondas LGBT. El día de hoy venimos a explicarles algunos términos que pueden ayudar a entender un poco mejor. Para todos aquellos que están de fiesta y escuchan que es un chichifo y se quedan como ¡ah, sí! Vamos a decirles unos en español, los que usualmente escuchan aquí en Zona Rosa, y algunas en inglés que pueden encontrar, no sé, en YouTube o en Instagram. Para que algún día se encuentre una californiana en Kinky como George. No pueden pasar por ignorantes, tienen que saber. Vamos a empezar. Here we go. ¿Qué significa Buda? Muchos ya saben, significa persona heterosexual, no queer, no LGBT. Viene desde hace muchos ayeres en el Porfiriato. Era un restaurante que se llamaba La Bugambila y no dejaban pasar a personas gays. Solo entraba como gente rica y decente. No dejaban pasar a toda esa gente como no merecedora. Por eso se empezó a seccionar a esta gente como bugas. ¿Qué significa? U-Haul. No, esto se dice muchísimo en Estados Unidos. U-Haul es una marca de mudanzas de Estados Unidos, así como las mudanzas del señor Panchito. Como también es sabido el estereotipo de que mujeres gay tienen esta onda de intensidad. Salieron 2 meses y ya se mudan juntas. Hay un chiste muy famoso que dice: ¿qué lleva una lesbiana a la segunda cita? Un camión de U-Haul. Un camión de mudanza porque son unas intensas que se quieren mudar al día siguiente. Es otro estereotipo, pero no le pasa a todo el mundo. ¿A qué se refiere el eres de ambiente? Seguramente les ha pasado que llegan a un bar cerca de alguien y le dicen, oye, ¿eres de ambiente? Y responde, sí, me gusta bailar. Pues eso es parte de la comunidad LGBT. Una que justamente nuestra querida amiga Maitzo tuvo la duda el día que hicimos el video con ella. Strap-on es un artefacto que usan mayormente las mujeres que tienen sexo con mujeres para hacer esta onda de la penetración. La onda del strap-on es que tienes como un cinturón, como en tu bebé de tu pussy pones un dildo, está como así. ¿Qué significa bollera? En España es como la palabra. Es como aquí decirle leche a alguien. ¿Por qué? Imagínate un bollo. Come ese bollo y velo en una onda LGBT. De como de esos rellenos de queso. Gay alert. Esta es una que a mí lo personal me gusta mucho porque tiene mucho sentido y me divierte. Se llama Pillow Princess. Es aquella mujer, puede tener cualquier sexualidad. En español es como princesa de la princesa de la almohada. Es una mujer que siempre va a recibir sexo oral pero nunca lo va a dar. Significa que tu cabeza siempre va a estar en la almohada, nunca allá abajo. Aquí soy la princesa de la almohada, siempre voy a estar aquí y tú down there comiendo bollas. Lecha, ya todo el mundo sabe que es lecha. En mi opinión es un poco despectivo. La han utilizado hacia mí hombres gay que siempre están como haciéndose los cagados y como en una onda de burlas. Me suena un poco de la mano con marimacho, por ejemplo. Macho resaca, que cero que ver y está fatal. Siguiente par de palabras es sugar daddy y sugar baby. Una palabra como que se ha puesto de moda últimamente porque pobres y porque generación pobre. Sugar daddy es una persona de edad avanzada, usualmente un hombre. 40 para arriba. Le gustan los chavitos, Les da dinero, les dan así todo en la vida a cambio de favores sexuales o andar con ellas. Y obviamente pues el sugar baby es la pareja del sugar daddy. oso. Es un hombre gay, barbón y como peludo, robusto. o muy mamado también. He llegado también poco a poco aquí a México, que es ser Gold Star. Una Gold Star o una estrella dorada. Bueno, es alusión a la clásica estrellita que te ponen en la frente. Es una persona, mujer, hombre de la comunidad LGBT que no ha tenido relaciones sexuales con el sexo opuesto. La siguiente, la palabra chichifo. Esa de hecho hasta está en un póster en Kinky. Esta palabra se refiere un poco a estos hombres como dirían prostitutos, pero puede ser que obtengan beneficios a cambio de sexo o puede ser como de viajes, ropa, regalos en general, tipo sugar baby, pero sin la diferencia de edad como tal. Chacal es un hombre como el güey mamado, bueno. Ajá, moreno, así como, está como sexy, ¿no? Porque Ajá, es como exacto. se dedican a ser sexy. A visualicen la puri, ahí están los chacales. Bueno, también. Más respetos que dicen los chacales. Esta otra palabra es unicorn. Esa también es súper gringa y hace alusión a una mujer bisexual, mujer que le gustan hombres y mujeres, que va a acceder a tener un trío con un hombre y una mujer. ¿Por qué se llaman unicorn, babe? Y eso es lo divertido, porque no existe.
Sí, o sea, bueno, unos dicen que son rares y otra que no existen, como los unicornios. Entonces, no lo hagan, no lo propongan, no va a pasar. ¿Qué es macho calado? Un hombre que se siente súper varonil Y súper hetero, para comprobar su heterosexualidad va a tener sexo con hombres. porque debe de comprobar y va a decir, no, no me va a gustar. Sí, a huevo, me lo voy a dar y voy a seguir diciendo sí, quiero seguir teniendo sexo con mujeres. Calado es como probado, para los que no son de aquí. Que prueba y comprueba que es súper hetero. Esta otra palabra es butch. ¿Qué significa butch? Es como todas estas mujeres que tienen características o tienen actitudes un poco más masculinas. Y como su forma de vestir, ¿no? También. Exacto. No son tomboys, entonces son como súper masculinas, pueden tener pelo corto, no se maquillan. Y como que tiene Para actitudes más varoniles. Ajá. Eso es el butch. ¿Qué es tomboy? Importante. Es una mujer que puede adoptar modas de hombre. El fin de semana me dijo un mono que me veía súper guapa aunque me disfrazara de güey. Y no me disfrazo de güey, soy tomboy. Puedes preguntarle a Siri. Digo, no te va a contestar, pero te va a guiar a Google. Sí, es como tener cosas femeninas, como cabello largo, incluso te puedes poner tantito maquillaje o algo, pero preferir usar ropa un poco más masculina. Digo en comillas porque, pues, ya que es masculino y que es femenino a este punto, tienen como sus prendas clave. La gorra es como una clásica tomboy. Ajá, puede ser gorrito, de Ajá. como beanies o cosas así. Eso más o menos son los tomboys. Este otro par de palabras no nos gusta tanto a nosotras, pero pues es como muy común leerlo y oírlo, que es ser activa o pasiva. Ya sean hombres o mujeres, creo que se dice igual. ¿A qué se refiere? Como a ser la o el dominante. Imagínate un bollo. Imaginemos un bollo quien introduce el dedo para atacar la trama pastelera. Es activa. ¿Quién es el bollo? Pasiva. Fin. Es un claro ejemplo, es un claro ejemplo. Sí. Vestida. Es como lo que ya les habíamos explicado de la diferencia entre travesti y transexual. Travesti es simplemente una vestida, un hombre que se viste de mujer usualmente y casi siempre tiene un fin, algún show o algo. ¿Pueden imaginar a esas intérpretes que luego se suben a los bares gay a cantar como Beyoncé, Lady Gaga, Cher, Gloria Trevi, Amanda Miguel? todas esas. El siguiente término en inglés está muy chistosa que se llama fruit fly. Esas que rondan sus plátanos y sus manzanas en tu frutero de preferencia, esas son las fruit flies. La fruit fly usualmente es una mujer heterosexual que siempre está rodeada de hombres gay. Son todas esas mujeres que en algún punto viste en un bar gay y tú dijiste, a huevo, es gay. Ah, bueno, No. se lo voy a ligar. Exacto, no. Otra palabra en inglés es la palabra femme. Viene de femenino o feminine o female, que significa que es una mujer usualmente gay, pero pues que es súper femenina, le gusta usar vestidos, maquillarse, cosas así. Siguiente palabra, dry hump. El muelleo en seco. O sea, como el movimiento que haces Ajá. cuando foqueas, pero en seco. La clave de esto es que tiene ropa, entonces es como si estuvieras haciéndolo, pero con ropa. Si os ves bien, este término lo aprendimos en un bello reality show llamado The Real L Word. Si no lo han visto, véanlo, vale la pena. Ahí lo explicaban como es una lesbiana que es famosa, no necesariamente sabes por qué. Es una chica que dicen que es la clon de Maluma. O sea, y solo por eso es famosa y, o sea, el súper es gay. Entonces ella sería una lesbiana. Siguiente palabra. Thrive. Es igual una acción como sexosa, dirían por ahí. Se refiere a una fricción de genitales, pero sin necesidad de penetración, ninguna otra inserción. Exacto. Es como la fricción de pussies. La última palabra. La palabra es metrera. Es la persona que se va a ligar al metro. Todos sabemos esa leyenda urbana que se van a ligar al último vagón del metro, normalmente en la línea rosa. ¡Saludos! Tenemos dos saludos pendientes. El primero, Naomi Montemayor. Es muy linda, siempre nos da muchos likes, le mandamos un saludo y un beso. Y el siguiente saludo es para un amigo mío. Me pidió abiertamente que le mandara el saludo como chico Queens of the Stone Age. Es un gran título y también saludo a ti. Gracias por verme. Nunca creí que me vieras, pero hola. Peace. Esto fue todo por el día de hoy. No olviden suscribirse, es muy importante. Vemos que se están suscribiendo y es muy bonito. Sí, vimos que les gustó mucho el video pasado y nos hace más felices que ver esa reacción. Entonces muchas gracias, esperemos que les haya gustado este. Pues nos vemos la siguiente semana. Suscríbanse. Peace out, nos vemos la Bye. próxima semana. Los queremos. Solo quedan 2 videos de enero. Este es yo y es mi perrita, salúdenla.
que me acompaña a todos lados, que la saca a pasear.